Bien, estamos en la clase de realidades de la nueva creación y estamos hablando hoy día acerca de la justicia. La justicia es tuya. Y este tema viene en distintos temas, particularmente en oración. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos se inclinan a sus oraciones. Y es muy importante y vital en las enseñanzas de quién eres en Cristo. Mientras enseñamos esto, otra vez, tenemos que prepararnos que esto vamos a enseñarlo a otras personas. ¿Por qué tenemos que enseñar sobre la justicia? Hay varias razones. Una de ellas tiene que ver con el concepto que las personas tenían de los aspectos que se hablaron en el Antiguo Testamento. Y dice que no hay justo ni a uno, que es repetido en el Nuevo Testamento, Romanos 3:10, y que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y ambas declaraciones son verdad, pero en el Nuevo Testamento lo que encontramos es la revelación que Jesús tomó nuestra injusticia en la cruz para darnos el don de la justicia. Y ese es un concepto. Si tú has sido entrenado toda tu vida que no eres justo y que nadie es justo, es muy difícil que personas cambien de pensamiento. Entonces es la razón por la que tenemos que enseñar. Y quizás no hemos sido enseñados de esa manera y tenemos que entender y verlo claramente en la palabra. Hay otra razón para enseñar la justicia en esta realidad de la nueva creación. Y que sin justicia estamos llenos de culpabilidad, con condenación, y de la culpabilidad y condenación viene el sentido del complejo de inferioridad. No estoy en rectitud con Dios. ¿Quién soy? Vienen las mentiras del diablo y nos trata de desanimar. Depresión viene después de eso. Y luego de la culpabilidad y condenación y de inferioridad viene el miedo. Está enraizado en las personas que no tienen un entendimiento de que tienen una correcta relación con Dios. Entonces quiere decir que estemos en rectitud, en una relación correcta con Dios. Sin eso, las personas no tienen solamente un temor enfermizo de Dios. Hay el temor reverencial de Dios que nos hace que lo obedecemos y que dejemos el mal. Pero cuando las personas tienen un temor enfermizo con Dios, no quieren estar con Él. Y cuando ellos tienen ese temor enfermizo y ellos piensan que Dios los va a castigar y los va a destruir, y tienen el sentido que cada calamidad es Dios lanzando rayos hacia ellos. Y mucha gente vive con este concepto. Cuando nosotros tenemos un entendimiento de la justicia, ya Dios no está más enojado con nosotros. Él está de nuestro lado. Y si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y eso quita el miedo. Piensa en esto. Cuando el miedo es quitado, y sabes que Dios está por ti y está de tu lado y que estás en rectitud con Él. Esto quiere decir, si Dios está por mí, ¿quién puede estar en contra de mí? No, nunca más ya tengo miedo de Dios con ese temor enfermizo, pero sí un temor reverencial que me hace respetarlo y honrarlo. Y con ese entendimiento de justicia, ya no estoy asustado de venir a su presencia, a la presencia de Dios. Y ya no estoy más intimidado por la gente de mi alrededor, nunca más. Ya no tengo este sentido de lo que las personas piensan de mí, porque si estoy en rectitud con Dios, ya no estoy dependiendo de ti para que tú me des paz. Quizás me ames o quizás no me ames, pero eso no hace ninguna diferencia. Yo estoy en una relación correcta con Dios. Yo te voy a amarte a ti
independiente del resto. ¡Qué libertad en la vida! Y muchas veces la gente que camina con esa conciencia ensimismada, ¿por qué me miran? ¿Por qué esto? ¿Por qué quizás has pensado algo mal de mí? ¿Con qué están tratando esas personas? Con una falta de justicia. Porque cuando tú estás en rectitud con Dios, no estás tratando de derivar aceptación de otras personas para que te sientas bien. Ya he encontrado mi aceptación en Dios. Entonces estoy en paz con Dios, y lo que hagan las otras personas o no lo hagan, no cambia mi confianza. ¿Cuántos de ustedes pueden ver que esto puede cambiar tu vida totalmente? Si hablamos acerca de la justicia y pensamos en un término teológico grande, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? Pero eso realmente está relacionado con todo lo que haces tú. Cada área de tu vida está afectado con ello. Aun cuando las personas vienen a la alabanza y a la adoración en un servicio, cómo las personas oran, cómo se relacionan con otros, cómo piensas de ti cuando estás solo. Con el sentido de justicia hay paz, hay tranquilidad. Pero si tú no tienes ese sentido de justicia, viene la ansiedad, la preocupación, hay constante preocupación de ti mismo, porque tú no sabes si estás en lo correcto o estás equivocado. Cuando eso es quitado y se nos quita el miedo, la inferioridad, luego la condenación se va y la sensación de culpabilidad se va. Y las personas que viven sin culpabilidad en su propia vida no proyectan culpabilidad a otras personas. El abuso verbal en los hogares y en las familias, yo puedo describir una lista con las que tratamos con las personas y vemos el problema, y la raíz del problema es falta de justicia. Una de ellas es el abuso verbal en las familias. Cuando tú tienes un matrimonio o un padre y madre abusando a un hijo, o puedes abusar a una amistad, y eso viene porque las personas no tienen una revelación de la justicia y con culpabilidad en sus propias vidas proyectan esa culpabilidad a otras personas para poner a otras personas y minimizarlos. Ellos piensan, esto es la verdad, esa es una trampa del enemigo y que ellos están siendo levantados. Y muchas veces tú puedes estar alrededor de estas personas que su propio gozo es lastimar a otras personas. ¿Cuántos de ustedes han estado cerca de estas personas? Aquí mismo. Oramos que no sea la persona que está a tu lado. Pero a veces esto es verdad entre los cristianos, porque aunque han aceptado a Cristo, no han tenido una revelación de justicia. Y eso puede ser en tu propia vida y en tus amigos, o en esta clase, alumnos en esta clase, o gente alrededor de nosotros. ¿Y por qué son de esa manera? A veces nos preguntamos, ¿por qué son tan malos? ¿Por qué siempre están abusando a otras personas? Y tú puedes enseñar a las personas que no lo hagan, pero si tienen esto dentro de ellos, esa falta de justicia, esto va a repetirse una y otra vez, hasta que tratemos con la causa que es la raíz. Y de otra manera no vamos a resolver ese tema. Con esa explicación del valor de la justicia, mientras lo miramos en la Escritura, yo oro que Dios abra los ojos de tu entendimiento, porque es posible conocer las Escrituras y aún así no tener la revelación. La información no siempre quiere decir que tienes la revelación. Puedes tener los hechos acerca de Jesús muriendo, siendo enterrado y siendo levantado de los muertos. Puedes conocer todos esos hechos y la persona puede estar perdido, pero tú aquí eres salvo. Pero es posible que una persona conozca todos los hechos, todas las realidades y no lo experimente por revelación en su corazón.
Entonces, ¿de dónde viene esa revelación? Viene del Espíritu Santo y viene a las personas que humildemente se humillan. Sin humildad, la revelación no va a venir. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la más grande gracia que puedes recibir es la revelación. La salvación puede estar disponible para ti, pero si tú no tienes la revelación de la salvación, no te va a salvar. La justicia puede estar disponible, la victoria, el triunfo, la sanidad, la abundancia, provisión, protección. Todas estas bendiciones y beneficios pueden estar disponibles a ti, pero sin la revelación que es para ti y cómo puedes recibirla, cómo puedes tomarla en tu vida, no va a tener efecto en tu vida. Entonces, vayamos a 2 Corintios 5:17, nuestra escritura clave en la clase de las realidades de la nueva revelación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y seguimos repitiendo esto, la repetición. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la revelación. Si solo lo que quisiéramos hacer es impartir información, lo hubiéramos dicho una sola vez y lo hubieras puesto en tu nota y lo hubieras puesto en tu archivo. Pero la revelación viene cuando nosotros nos humillamos y meditamos en esas verdades. La meditación. Y recuerda, alguien que medita la palabra de Dios, se están ayudando a ellos mismos, están acercándose a Dios. Tienen que tener hambre, deseo. Humillarse abre las puertas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Se refiere a nuestro ser interior. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta palabra, hemos sido reconciliados, hemos sido traídos de regreso a Dios. No hay nada en medio de nosotros y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esto es que vayamos y proclamemos a otras personas que Dios no está enojado con ellos y que la reconciliación ya ha tomado lugar. El hombre no puede alcanzar a Dios, pero Dios vino en forma de hombres y nos alcanzó. Entonces podemos ser levantados. Ese es el mensaje del Evangelio. La muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Los pecados han sido quitados, las barreras han sido quitados. Entonces el hombre y Dios pueden venir juntos. Tú puedes irte al cielo, puedes ser perdonados. Anunciamos este mensaje donde quiera que vayamos. Verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres. Y esta es una clave en la revelación y entendimiento de la justicia. Esta pequeña frase dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está refregándole los pecados a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por esos pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que cuando vamos y predicamos a las personas, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, a través del arrepentimiento tienes remisión de vuestros pecados. Dios ya no está enojado contigo. Entonces lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Cristo y tus pecados son perdonados por su sangre. Ahora, somos embajadores para Cristo. Así que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Somos embajadores. ¿De quién? Vayamos al verso 21. En ese lugar, aquí está la clave de todo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que es la nueva creación. Tú has sido hecho la justicia de Dios en él. Ese es quien tú eres. Ese fuiste hecho.
ha sido hecho la mera justicia de Dios. Y puedes decir, yo no me siento así, no me veo así. Por eso te lo estoy predicando, eso es por fe. Caminamos por fe y no por vista. Vivimos por fe. Tenemos que tomar esto por fe. No importa cómo te sientas, no importa lo que hayas pasado en el pasado. O si tienes un registro de 10 páginas de ofensas en contra de Dios y los hombres. Pero Jesús nunca cometió pecado. Tomó nuestro pecado en Él, pagó toda la deuda para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10. Vamos a empezar con el verso 6. Una gran ayuda para mí y lo va a ser para ti es entender que el Nuevo Testamento te ayuda a entender el Antiguo Testamento. Cuando primera vez lees el Antiguo Testamento, estás ahí, ¿qué quiere decir todos estos sacrificios? Dices, ¿qué quiere decir quemar estos animales y matando cabras? Y llegas al Nuevo Testamento y se explica el sacrificio, el perdón de pecados, y vemos a Jesús como nuestro sacrificio final. Y todo empieza a tener sentido. En el Nuevo Testamento, el libro clave que explica de qué se trata es el libro de Romanos. El libro de Romanos pone la doctrina de salvación más claramente que todos los libros en toda la Biblia. El libro de Romanos pone la doctrina o la base teológica de nuestra salvación. De dónde venimos, explicando qué pasó cuando pecó Adán, Romanos 5:12, y qué sucedió en el sufrimiento de Cristo. Está todo establecido ahí. Bien. La palabra clave en el libro de Romanos es justicia. Entonces, vayamos hacia atrás. Si tú no entiendes justicia, y si la entiendes, puedes entender Romanos. Si entiendes el libro de Romanos, vas a entender toda la Biblia. Es la clave. Entonces, tú la llevas atrás. Lo que perdieron Adán y Eva fue justicia. Lo que Jesús vino a traer fue justicia. ¿Y de dónde viene la rectitud, la autoridad, la adopción, la herencia, los beneficios de la redención? Una vez que fuimos hechos justos. Esa es la palabra clave. Romanos 10, verso 6. Empecemos con el verso 1 para que tengamos todo el cuadro completo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque aquí dice, su pueblo, el pueblo judío, yo sé, ellos tienen celo por Dios, pero no tienen el conocimiento, no tienen la revelación, el entendimiento. Son ignorantes de la justicia de Dios, que es por la fe en la sangre de Jesucristo. Y dice, van tratando de procurar su propia justicia y buscarla, cómo tenerla, haciendo las obras de la ley. Bien, eso es imposible para alguien guardar toda la ley. Si fallaste en un solo punto, fallaste en la justicia. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gracias, que nosotros podemos creer en justicia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero si la justicia la vas a obtener de la ley, vas a tener que cumplir todo. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo.
¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras dice, esta justicia no viene de ir al cielo, no viene de morir y ir abajo a la tierra. Viene de diferente manera. ¿Más qué dice? Verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no es que nosotros vayamos al cielo y la obtengamos, o que vayamos al fondo de la tierra. Es que el cielo vino acá y Jesús fue al corazón de la tierra en su muerte, pero se levantó en su resurrección. Él pagó todo el precio. ¿Para qué? Aquí nosotros, aquí donde tú estás, sin que vayas arriba o allá abajo, dice, la justicia ya está disponible para cada persona que simplemente vaya a creerle que Cristo vino del cielo, murió, fue enterrado y se levantó. Y si confiesas que Él es Señor, vas a tener el don de la justicia. Vamos a celebrar esto, monje. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso don! Vayamos a Romanos 3. Y vas a ver, aquí está justicia a lo largo del libro, en todo el libro. Empecemos con el verso 10. Está hablando aquí acerca del pueblo judío. ¿Y qué pasó? Ellos trataban de ser justos, cumpliendo toda la ley, pero Cristo era el cumplimiento de esa ley con su muerte, entierro y resurrección. Y cita aquí el pasaje del Antiguo Testamento y dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, como la cobra egipcia. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una acusación muy grave sobre la humanidad. Está hablando no solo a los gentiles, eso es también verdad para los judíos. Esa es la manera como es la humanidad y cómo ha sido. Y ahora, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quiero explicarles algo acerca de la ley. ¿Por qué Dios dio la ley si nadie la podía cumplir? Para mostrar que ellos no podían. Él escribió, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Y eran todas las cosas que tenían que hacer y cómo tenían que vivir. Pero hasta que la ley fue dada, la gente no sabía la diferencia entre el bien y el mal. Pero mientras Dios lo puso todo, y Pablo dice, era como el ayo, que él que te enseñó, o el maestro de escuela, tienes que tener un salvador. La ley era un instructor. Y dice aquí, la ley fue dada para que todo el mundo quede bajo esa condenación, bajo juicio. Yo no sabía, nadie me dijo que no debía hacer eso. Entonces Dios la dio claramente. Estos son mis estándares. Eso es por lo cual tienes que vivir. Y el fin de esto, Pablo dice que todo el mundo es culpable y toda boca se cierre. Nadie puede decir que es justo. Hay una parte de esta ley que has roto. Verso 20.
Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie va a ser declarado justo por hacer todo lo que dice la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice, si alguien no sabía que robar, adulterio, no era pecado, pero cuando la ley vino, supimos que eso era pecado. Entonces, el conocimiento del pecado vino por medio de la ley. Gloria de Dios. Y cuando tú lees el verso 21, esas dos palabras son tan poderosas. Pero ahora, digamos, pero ahora. Todos estamos en pecado, todos estamos perdidos. No teníamos esperanza, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, lo que Jesús hizo tenía que ver con la ley haciendo años. Él cumplió la ley, pero la ley no nos salvaba. Era la sangre la que nos salvó. La ley y los profetas apuntaban a Jesús. Ellas testificaban y afirmaban y nos apuntaban que teníamos que tener un Salvador. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿a quién está hablando? Cuando dice no hay diferencia. Los judíos y los gentiles. Está apuntando a ambos. Los judíos tenían esa actitud. Tenemos la ley, somos justos. Y Pablo les dice, yo también soy judío. Y Abraham es mi padre y todo esto. Pero la ley no puede salvarme y no puede salvarte a ti. Todos estamos en el mismo bote con el resto del mundo. Todos hemos pecado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Si eres judío o gentil, necesitas un Salvador. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir justificado? Cuando eres declarado no eres pecador o gratuitamente por su gracia. Hemos sido declarados no culpables por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 24. Romanos 3. Este verso tiene muchas enseñanzas poderosas. Hemos sido justificados gratuitamente. El precio que hemos pagado no es nada, es gratis, es un don, es un regalo. Hemos sido declarados inocentes por su gracia, por la bondad de su corazón y su bondad de compartir esta gran salvación con nosotros. Pero vino por medio de la redención. Eso quiere decir que había que pagar un rescate pagado por nuestros pecados. Redimidos quiere decir ser rescatados. Primera Pedro 1, 18 y 19. No hemos sido redimidos con oro ni plata, pero hemos sido redimidos con la preciosa sangre de Jesucristo. Redimidos, rescatados por su sangre que estaba en Cristo Jesús, esa redención. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación. Aquí dice propiciación, quiere decir sacrificio. Gloria a Dios. Él era el propiciatorio del Antiguo Testamento, el cuadro del Antiguo Testamento. Él era aquel que en misericordia le iba a ser dado por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios ahora legalmente nos puede declarar justos por su amor y misericordia, porque Él ha derramado su juicio sobre su Hijo. El pecado fue quitado totalmente. Y en este punto,
Dios es justo. El diablo no puede decir, tú has metido todo este tema bajo la alfombra. El diablo no puede apuntar su dedo a Dios. Es el acusador de los hermanos y estoy seguro que acusa a Dios también, pero él no tiene ningún terreno para hacerlo. Dios, tú dijiste que iban a morir si pecan. Y lo único que Dios tiene que hacer es apuntar a su Hijo, es decir, en su Hijo todos murieron. Señor, tú dices que iban a ser castigados, y lo único que tienen que decir, ellos fueron penalizados, castigados en la cruz, y ya fue pagada. Entonces Dios es justo. Él completamente satisface sus demandas de justicia. Cuando Dios habla algo, tiene que haber un juicio, y ese juicio tenía que ser derramado en Calvario para que nosotros seamos perdonados. Entonces Él es justo, Él mantuvo su palabra, Él hizo lo que es justo, y ahora no solamente es justo, sino que Él es el justificador de aquellos que creen en Cristo Jesús, y es aquel que nos declara inocentes, y ahora somos declarados la justicia de Dios. Entonces Pablo continúa en verso 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la conclusión de todo este tema es, hemos sido hechos justos. Y eso no es por las obras de la ley, sino viene por la fe en Jesucristo. Veamos Romanos capítulo 5, verso 17. En Romanos capítulo 4 tiene que ver con Abraham, y aquí el tema que está considerando es hablando de justicia, que a Abraham se le imputó justicia, no sobre la base de haber cumplido la ley, porque Abraham nació antes de que fuera promulgada la ley, 400 años antes. Aquí está Abraham. ¿Y cómo Abraham viene a ese lugar en el cual se le imputa justicia? Lo hizo por fe, no por cumplir la ley, porque la ley no estaba ahí. ¿Qué hizo Abraham que le hizo ganar ese lugar? Él creyó en Dios, pero algo específico que él hizo. Él llevó su hijo al monte Moría y se lo ofreció. Y en ese momento, cuando obedeció a Dios y le creyó, Dios le imputó justicia. O le reconoció la justicia, le fue contada por justicia. Muy bien. Es como una nota promisoria. Esa nota promete pagarte a ti en cierto momento, y cuando estén los fondos disponibles en un momento en el tiempo, y estos son activados. Él tenía una nota promisoria, y en la resurrección, la justicia que Jesús haya sido tomada, pero la acredito a ti, porque tienes la misma clase de fe que va a requerir para aquellos que reciban la justicia cuando Él se levante de los muertos. ¿Están siguiendo esto? Es una nota promisoria que está prometida que se pague, pero Él era buena, así como si Él tuviera el efectivo, así como si nosotros así de justos como somos nosotros, así era. Entonces Dios entró en un pacto con Abraham. Ustedes me están mirando. Vayamos a Romanos 4. Todo este concepto de Abraham, no solamente ofreciendo a su hijo, sino creyendo por su hijo para que nazca, porque es el principio de su caminar por fe. Cuando él creyó a Dios, Sara dio a luz, pero ese caminar de fe no se paró ahí, sino continuó hasta ofrecerlo.
Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí dice que la fe que caminó Abraham en su vida, ese caminar de fe, cuando tú te pones a pensar, empezó dejando Ur de los Caldeos y en ese momento creyendo por un hijo, luego ofreciendo a su hijo, caminó por fe, Dios le reconoció por justicia. No estaba escrita para él, sino para todos los que creemos, y va a ser impartida a nosotros. Entonces, verso 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo viene esa paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? También tenemos entrada. Y eso es lo que la justicia nos da. Tienes entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora que tenemos la paz, tenemos acceso a su presencia. Y nos gloriamos en las tribulaciones, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vayamos al verso 17. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tú estás reinando en esta vida y caminando en victoria. Depende de cuándo has recibido la abundancia de su gracia. No solo la gracia de Dios, más la revelación de la justicia, más vas a reinar y vas a regir en victoria. Vamos a levantar nuestras manos agradeciendo. Señor, yo te agradezco. Te agradezco por la revelación de esta justicia en nuestras vidas, que podamos caminar y reinar y regir aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, atamos al diablo y te agradecemos por la redención en cada área, en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Ahora, el reino de Dios son tres cosas. Romanos 14:17. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tú tienes justicia, ¿qué pasa? Tienes paz. Romanos 4:1 o 5:1. Ahora pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no nos preocupamos de nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes sus pecados ya no existen? Ya no nos preocupamos, ya no tenemos ningún castigo, todo castigo, toda culpabilidad. Tenemos paz para con Dios. De la paz viene gozo, verdadero gozo. Entonces, cuando las personas tienen condenación y culpabilidad, se pueden reír en ciertas cosas, pueden reírse en algo que está en un film, pero el gozo viene de adentro de una persona.
que está en relación correcta con Dios. Estás ahí, estás solo y sonriendo. ¿Estás solo o con alguien? No importa. El gozo de Dios está en ti porque estás en buena relación con Dios. Su sangre limpió mi pecado y me ha liberado para que yo sea su hijo y que camine con Él. Tú estás conmigo. Mientras tú estás aquí sentado, mientras aquí estoy enseñando, el gozo de Dios está con nosotros. Aleluya. Y se produce por la justicia. Luego viene la paz. Isaías 32:17. Mira este verso. Abre tu Biblia ahí. Y dice, y el efecto de la justicia será paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando estás en rectitud con Dios, tienes paz en tu vida, tienes tranquilidad, reposo, tienes quietud y seguridad. Es posible para las personas estar solos en una habitación y tener mucho ruido. Su mente se levanta con cada pensamiento como ametralladora y viene y los ataca. Pero cuando tú tienes la justicia de Dios, eso es tu coraza. Piensa en esto. En la armadura de Dios nos ponemos la coraza de justicia. ¿Qué cubre la coraza? Cubre los órganos más vitales. Sin la justicia, el enemigo puede destruir tu corazón, atormentar tu mente, porque el yelmo de la salvación está conectado en creer la justicia de Dios. Si tú pierdes la justicia, pierdes tu casco, y es la razón por la cual uno de los mensajes más grandes, y toma algún tiempo ir por las Escrituras. Puedo aquí estar parado y como lo hice al principio, lo puedo decir en 5 o 10 minutos, pero toma algunos minutos más, ver todos los pasajes y mostrar a las personas, línea tras línea. Así es como la justicia fue comprado, y esto es lo que está disponible, y estos son los efectos de ella, y el impacto de Dios en tu vida. Primera de Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis. Otras versiones dicen, despertad a la justicia y no pequéis. ¿Qué quiere decir? Si tú despiertas a la justicia con Dios, a tu rectitud con Dios, entonces no vas a pecar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que has sido liberado, has sido liberado. He sido desatado. Ahora, si tú continuamente vives en pecado, te va a venir una conciencia de pecado, que eres un pecador, que estás pecando, que el pecado es una manera de vida y el pecado se va a repetir, es una trampa. Es cuando éramos pequeños y teníamos ropas sucias, ya íbamos a jugar más con barro, lo íbamos a lanzar, comer, poner en tu pelo, lanzarlo al cabello de otras personas. Pero si estás con tu ropa de domingo y estás limpiecito, y te acuerdas cuando eras pequeño y tu mamá te dijo, no te atrevas a ensuciar esa ropa, hay mucha más motivación. Porque, escúchame, cuando tenemos entendimiento de que tenemos esta vestidura blanca de justicia, hay poca inclinación de ir a los hoyos de barro del pasado. Y dice aquí, velad debidamente o despertad a la justicia y no pequéis. Vayamos a 2 de Pedro 2:24. Lo hemos citado como pasaje de sanidad, pero yo quiero que lo veamos a la luz de la justicia. Y este mensaje va a lo largo de toda la Escritura.
porque hemos citado siempre la última parte de este verso, pero quiero que lo cites todo. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. Él tomó nuestros pecados para que seamos justos. Él tomó nuestra enfermedad para que seamos sanados. No solamente somos sanados por sus llagas, sino que estamos viviendo en justicia. Y tenemos que determinar ambas. ¿Qué si una persona peca? Yo he aceptado a Cristo y he sido salvo, he nacido de nuevo y entiendo que soy una nueva criatura y que Dios no mantiene mis pecados, la culpabilidad ha sido quitada y no tengo miedo porque Él está por mí. Si Él está por mí, ¿quién contra mí? Pero, ¿qué si tú regresas y pecas? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Todo ha terminado? Veamos a Primera de Juan. ¿Estás en Primera de Pedro? Vuelca unas páginas a la derecha. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o injusticia. Veamos el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, ¿está escribiendo a cristianos o a no cristianos? Está escribiendo a cristianos, a creyentes. Y esos son personas que aman a Dios. Y yo te estoy diciendo, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuche, porque tú caminaste en un área de injusticia. Eso no quiere decir que has roto contacto con Dios. Y tenemos un abogado con el Padre que es justo. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando tú has pecado y has cometido un error, en lugar de quedarte ahí, inmediatamente confiésalo. Padre, pecado. Lo que sea, un mal pensamiento, una acción equivocada, lo que sea, nómbralo por nombre y tráelo a la luz. Y por fe declaro, yo recibo la limpieza por la sangre de Cristo y lo acepto y la recibo ahora. Y te agradezco, Padre, que tú me has dado el don de la justicia. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Puedes estar escuchando esto y diciendo, eso es lo que necesito. Entonces, en este momento, habla con el Señor de tu propio corazón, lo que necesitas confesar y arrepentirte, y echa mano de la sangre de Jesús. Estamos en el propiciatorio. Levanta tus manos y deja que el Espíritu de Dios fluya y su unción fluya. Señor, yo te agradezco en este mismo momento por la impartición y la revelación de la justicia en nuestras vidas, para quitar toda culpabilidad, la vergüenza y la condenación, el miedo y la inferioridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Te alabo, Señor. Te agradecemos por tu misericordia que permanece para siempre y para siempre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias por el don de la justicia. Te alabo, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos regocijemos.